Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del programa Más Conocimiento en Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Nelson Brown. Él es profesor asociado de nuestra universidad en la Escuela de Medicina y director del Centro de Investigaciones Médicas. Nelson se doctoró en Alemania y posteriormente hizo un postdoc en Estados Unidos. Acompáñenos a visitar su laboratorio. Bien. Buenos días, doctor Nelson Brown. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Estamos en el programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. En esta oportunidad hemos venido a su laboratorio y a partir de ahora, Nelson, Iván, sí. Queremos que sea una entrevista en que somos profesores de la Universidad de Talca, en que conversamos sobre un tema para que la teleaudiencia vaya conociendo sobre la investigación que se realiza en nuestra universidad. En ese sentido, dado tu especialidad en investigación en cáncer, me gustaría que iniciáramos la conversación comentando una breve estructura sobre una célula. Bueno, como dices tú claramente, nosotros estudiamos básicamente la célula cancerosa, ya que es una célula normal. La célula es la unidad funcional y morfológica de los seres vivos, ¿ya? Y en el caso del cáncer, esta célula se ve alterada por distintas razones, ¿ya? Por lo tanto, la célula que en condiciones normales forma los tejidos u órganos del cuerpo, en la célula cancerosa se altera. Pero disculpa que te interrumpa. La estructura de la célula, ¿qué grandes partes tiene? Bueno, la célula es una célula de mamífero, que también corresponde a una célula que llamamos eucariótica. Tiene varias partes, varios compartimentos, ¿cierto? La célula completa está rodeada por una membrana plasmática, ¿ya? Y en su interior la célula tiene varios compartimentos, tiene un núcleo en donde se encuentra el material genético y un citoplasma, que es la porción que se encuentra entre el núcleo y la membrana citoplasmática. Y en esta porción del citoplasma se encuentran todos los organelos que cumplen distintas funciones más específicas en la célula. Por ejemplo, la mitocondria, que cumple la función de generar energía, ya en la forma de ATP, ya otros organelos como los lisosomas, que funcionan como agentes que participan en la digestión de elementos celulares o extracelulares, etc. Los ribosomas, los ribosomas ¿qué son partículas nucleoproteicas, ya que lo que hacen básicamente es participar en el proceso de síntesis proteica, ya, sintetizan proteínas, ya, y se encuentran localizados en una estructura membranosa especial que se llama el retículo endoplásmico, ya, que por poseer ribosomas adquiere una morfología rugosa, y por eso se le llama retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Siempre la línea de ir dando información a los telespectadores. Los procesos en el interior de una célula, cualquiera, sabemos que hay especificidades dependiendo del órgano donde esté esa célula, pero ¿son procesos simples o son complejos? En general, los procesos son procesos complejos, involucran varias reacciones, a veces físico-químicas, que todavía no entendemos muy bien. Hay aspectos de la célula que la entendemos relativamente bien. Entendemos cómo ocurre, por ejemplo, el proceso de síntesis de DNA, ¿ya? Y a través de los años nos hemos dado cuenta que realmente no es un proceso simple, no es un proceso que simplemente involucre la apertura de las hebras del DNA y la posterior polimerización de nucleótidos, sino que involucra una serie de enzimas y complejos proteicos que con los años se han ido caracterizando poco a poco, ¿ya? Y a propósito de que en esta célula es donde en algún momento se transforma y deja de ser normal, en términos genéricos, y para que el público lo entienda, ¿qué
¿Qué ocurre? ¿Por qué puede ocurrir que una célula normal se transforme en neoplásica maligna? Básicamente esa pregunta fue la gran pregunta del siglo XX. Se inició, estudios que se iniciaron a comienzos del siglo XX trataron de responder esa pregunta desde varias perspectivas y a través de varios modelos, ¿ya? Se postuló en un principio que casi todas las transformaciones malignas de las células ocurren a través de la infección, ¿ya? Por virus, por ejemplo, ¿ya? Y hubo una escuela de pensamiento que promulgó esta visión de que casi todos los cánceres son producidos por virus, ¿ya? Sabemos hoy en día que eso no es así, con excepción de unos pocos, de algunos tipos de cáncer humano, de origen humano, ¿ya? Como el cáncer cervicuterino, que típicamente es producido por el virus del papiloma humano, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los casos no se pueden identificar agentes infecciosos en el cáncer. Por otro lado estaba la segunda línea de pensamiento que decía que el cáncer es básicamente promovido por alteraciones genéticas, ¿ya? Y que es básicamente el paradigma que tenemos hoy en día para explicar el origen del cáncer, ¿ya? Entonces, esta teoría postula que en una célula normal va a ir acumulando alteraciones genéticas en forma progresiva y evolutiva, ya que finalmente va a tener la consecuencia de que la célula se va a transformar, va a adquirir características cancerosas. ¿En algunos tipos de cáncer existe predisposición genética? Se cree que en cerca del 10% de todos los cánceres humanos uno puede identificar cierto patrón genético. Ahora, ese patrón en general puede ser identificable en términos de un patrón, por ejemplo, recesivo o dominante, un patrón mendeliano ya bien definido. En otros casos simplemente hay asociaciones ya familiares, ya, pero no un patrón de herencia bien claro, ¿ya? En ese caso se piensa que en realidad lo que uno está observando es que no es un gen el que se ve alterado, sino que son muchos genes y por lo tanto la herencia se hace un poco más compleja. Algo que puede también interesar es que existen factores de riesgo que puedan favorecer el desarrollo de una neoplasia y alguna participación tiene la alimentación. Absolutamente, hay un sinnúmero de factores de riesgo dependiendo del tipo de cáncer del que estemos hablando. Bueno, el factor, por ejemplo, el humo del tabaco contiene sustancias que promueven la aparición de ciertos cánceres, particularmente el cáncer de pulmón, pero no solamente el cáncer de pulmón, el hábito de fumar está asociado también o ha sido asociado al cáncer de páncreas, por ejemplo, cáncer de esófago, ¿ya? Incluso cáncer de estómago, ¿ya? Por lo tanto, es un factor de riesgo muy importante. Ahora, en cuanto a la alimentación, sin duda la alimentación también es un factor de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que poblaciones que con ciertos hábitos alimenticios tienen más incidencia de ciertos tipos de cánceres. ¿Cómo qué tipo de alimentos? Por nombrar un par. Por ejemplo, alimentos ricos en grasas animales ya están asociadas típicamente a cáncer de colon, ya en menor grado también a cáncer de próstata, ya. O sea, ahí podría existir una cierta relación desde el punto de vista de factor de riesgo cardiovascular, factor de riesgo cáncer. Sí, existe. De hecho, es una línea de investigación relativamente nueva que asocia cambios metabólicos a una cierta predisposición a desarrollar cáncer. Sabemos, por ejemplo, que la obesidad está asociada a ciertos tipos de cánceres, ¿ya? Al cáncer de mama, por ejemplo. Sabemos también la obesidad está asociada a cáncer de páncreas. Hay varios grupos en Estados Unidos que están estudiando la relación entre alteraciones metabólicas, fundamentalmente obesidad y cáncer. Antes de hacer un breve corte, me gustaría que nos mencionaras
¿En nuestra región existe algún tipo de cáncer que se dé con más frecuencia? Absolutamente, el cáncer gástrico es muy prevalente en la séptima región y particularmente en la región de Molina. Otros tipos de cánceres que son prevalentes en la séptima región y también en la octava región y en la novena región, el cáncer de vesícula biliar. De hecho, nosotros tenemos en Chile probablemente la más alta tasa de incidencia de cáncer de vesícula en el mundo. ¿En el mundo? Sí. Ah, interesante. ¿Y en esa línea existe algún interés especial en tu grupo de trabajo, en trabajar en ese tema? Nosotros estamos focalizados básicamente en estudiar la relación que existe entre algunas proteínas, entre la función de algunas proteínas que están involucradas en el proceso de división celular y procesos que son importantes y que están alterados en cáncer, por ejemplo, autofagia y envejecimiento celular. Y en ese contexto... Disculpa que te interrumpa. Antes de abordar ese tema particular, vamos a ir a una breve pausa y continuamos en otro lugar de tu laboratorio. Muy bien.